Hechos capítulo 3. Hechos 3. Dos pasajes, voy a leer. Hechos 3, 1 dice: cierto día, Pedro y Juan subían al templo a la hora de la oración, la novena. Y era traído cierto varón que estaba cojo desde el vientre de su madre, a quien ponían cada día a la puerta del templo, llamada la Hermosa, para pedir limosna a los que entraban en el templo. El cual, viendo a Pedro y a Juan, que estaban por entrar en el templo, les pedía limosna. Pero entonces, con Juan, fijando los ojos en él, dijo: míranos. Y él les dijo: atento. Y él estaba atento, esperando recibir algo de ellos. Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, el Mesías, anda. Y haciéndolo de la mano derecha, lo levantó e inmediatamente fueron fortalecidos sus pies y sus tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y alabando, saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo lo vio andando y alabando a Dios. Y Marcos capítulo 7, versículo 26. 3 versículos. Dice: y la mujer era griega de nacionalidad sirofenicia, y le rogaba que echaba fuera el demonio de su hijita, pero le decía: deja que primero se sacien los hijos, porque no está bien quitar el pan de los hijos y echarlo a los perros. Pero ella respondió diciendo: Señor, también los perros debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Y le dijo: por esta respuesta anda, el demonio ha salido de tu hija. Amén. Dos pasajes, en uno nos habla de un hombre pidiendo limosna y en otro una mujer pidiendo que le sanara a su hija, pero no era los dos. Vemos que estos dos personajes, el hombre que pedía limosna y esta mujer sirofenicia, pues no eran del pueblo de Israel. Y viendo este pasaje, orando yo, pidiéndole al Señor sobre este tema toda esta semana y estuve buscando, orando mucho para poder entender el título de la enseñanza, porque sí la enseñanza la tenía, pero no conseguía cómo nombrarla. Y el Señor me mostró hoy que la enseñanza se llamara y se llame la oración es para los hijos. ¿Por qué la oración es para los hijos? Porque este nombre. Pedro y Juan sabían orar. El que estaba pidiendo limosna no sabía orar, sabía pedir. La mujer sirofenicia también nos muestra, aquí no nos muestra que ella no supiera orar, ella no estaba pidiendo limosna. Tal vez ella habría pedido a Dios, pero no tenía, digamos, el recibir esa bendición. El Señor Jesús le dijo que el pan es para los hijos. Ahora la enseñanza se llama la oración es para los hijos. ¿Por qué la oración es para los hijos? Porque el mismo Señor fue el que le dijo al pueblo de Israel y al que formó al pueblo, le dijo que clamara y que él iba a responder. O sea, él no le dijo cualquiera que clame, sino le dijo al pueblo de Israel: clama a mí y yo te responderé. La oración es para los hijos de Dios. Y ya vamos a ver que realmente me gozaba yo hoy compartiendo también en esta tarde con un hombre, con un hermano, este tema, hablando hoy sobre esta enseñanza. Y es lo siguiente: este hombre pedía limosna porque eso es lo que a él le enseñaron, a pedir limosna. ¿Qué es lo que vemos? Que este hombre, hoy puse un comentario sobre esta situación de quien pide limosna,
normalmente cuando alguien pide limosna, ¿por qué pide? Pide porque necesita, pide porque tal vez ya le pidió a sus padres, ese que está pidiendo en la calle, tal vez ya le pidió a la familia, tal vez la familia dijo no tenemos ya más plata, vaya a pedir a la calle. Eso puede ocurrirle a cualquiera, ¿verdad? De que tener que recurrir a los vecinos, o tener que salir y pedirle a los amigos, o pedir en la calle, o pasar por vergüenza. Uno ve en el transporte como hay personas que dicen que piden y que no quisieran pedir, pero que se ven obligados a pedir y bueno, uno dice sí será verdad, no será verdad, como que ponen teatro, como que no es teatro, pero están pidiendo. Algunos engañarán, algunos abusarán, pero entonces las personas dicen todo eso. Dicen, me da mucha pena pedir, pero yo no quisiera ponerme en esto, pero por mis hijos, ¿verdad? Ustedes han visto eso, ¿no? Realmente esto, como dijo, le puede pasar a cualquiera, pero hay una diferencia. Estas personas piden, así como este hombre que estaba junto a la puerta, la hermosa, dice que desde niño, dice aquí, desde el vientre de la madre lo ponían en la puerta. O sea, ¿cuántos años no tendría pidiendo limosna? No sabemos si le iría bien o le iría mal. Algunos dicen por ahí, no, es que hay unos que piden limosna que les va muy bien y hasta hacen mucha plata. Bueno, si hace mucha plata, ¿por qué no se pone también usted a pedir limosna, no? Si alguien dice, no, es que esos hacen mucha plata. Bueno, entonces, realmente esto es algo fuerte. Pero viendo esta parte, esta situación de pedir es, vuelvo y digo, probablemente, si es por necesidad, si realmente es por necesidad, tal vez tienen que operarse, tal vez alguien en la casa está pasando una enfermedad fuerte y los gastos no aguantan, el dinero no aguanta y tiene que pasar por esto. Cuando un niño le pide a sus padres, normalmente sus padres le conceden lo que piden y si no tienen o se comportó mal, le dice cuando se comporte bien, cuando se ganen las cosas, le vamos a dar. O sea, los hijos siempre le van a pedir a los padres. Pero, ¿qué ocurre con alguien que pide en la calle? Normalmente quien pide en la calle le pide a los extraños, ¿verdad? Le pide a cualquiera que pasa por ahí, le está pidiendo. Y esto ocurre. Los hijos le piden a sus padres y los que piden en la calle le piden a los extraños. Esto es una verdad. Cuando nosotros somos hijos de Dios, nosotros entendemos que tenemos a Dios como Padre y si Él es nuestro Padre, nosotros nos debemos andar mendigando a los hombres que nos den, porque tenemos a un Dios que nos provee. La Biblia dice que Dios provee y debemos creer que Dios provee y confiar que Dios provee y vamos a recibir bendición de Dios. Eso es fe, pedir creyendo que Dios me va a conceder. Pero cuando ocurre esto, algo está pasando. Normalmente uno puede ver, está pidiendo, sí, bueno, hay una necesidad, es muy fuerte el gasto, pero algo está pasando ahí. Y la mujer sirofenicia le estaba diciendo al Señor Jesucristo que le concediera. El Señor le dice que el alimento es para los hijos, no para los perros. Ahora, ella era alguien similar al hombre que estaba pidiendo en la puerta, porque tal vez ya habría gastado dinero, ya habría ido a todo lugar a que le sanaran su hija y no había solución, y terminó pidiéndole ella a un extraño. Pero resulta que la diferencia es que ese extraño no era cualquier extraño, era Jesucristo. Le pidió a quien debía pedirle, pero para Jesús ella era una extraña, porque ella no era del pueblo de Israel, era sirofenicia. Sin embargo, aquí nos muestra que el Señor dice, el pan es para los hijos. Significa,
Igual, la oración, nosotros somos los privilegiados de que le pedimos a Dios y Dios nos concede. No todas las personas le piden a Dios. Hay algunas personas que le dicen a usted, que no son cristianos, y le dicen, por favor, ore por mí. Porque esa persona que no es alguien que se congrega en una iglesia cristiana, le llega a decir a uno de nosotros, pida por mí, porque esa persona se siente de alguna forma como un extraño para Dios. O sea, no se siente hijo de Dios y no se acerca a pedirle a Dios, que es Dios, sino que se siente un extraño y dice a usted si le escucha a Dios. O sea, esa persona ve de alguna forma que Dios sí le escucha a usted, pero a mí no. Entonces por esa razón llega a pedirle. Bien. Tengo aquí varios comentarios de esto. Cuando alguien le pide a otro ser que no es quien da la vida y quien murió por nosotros, es un limosnero, porque le pide a extraños y a quien no le dará lo que necesita realmente. Por decir, nosotros entendemos que Jesucristo es el Señor y que Él le dijo a los discípulos cómo orar. Dijo, cuando pidan, pidan al Padre en el nombre de Jesús. Y aquí cuando puse este comentario, cuando alguien le pide a otro ser que no es al Padre en el nombre de Jesús, sino que le está pidiendo a otro ser para que lo ayude, para que le conceda, para que le dé solución a su problema, en otras palabras, es un extraño y viéndolo de este punto que estoy tomando, es alguien que está pidiendo limosna. Ahora, vuelvo y digo, o les aclaro, no estoy diciendo que el que pide limosna es un hijo del diablo, que es un pecador, no, sino que es alguien que le pide a extraños porque está acostumbrado a pedirle a los extraños. Pero si esa persona entiende que puede ser aceptado como la mujer sirofenicia, porque la mujer sirofenicia era una extraña, pero le pidió al que era y pasó de ser extraña a hija de Dios, porque el Señor le dijo, no he visto una fe tan grande. O sea, entró a ser pueblo de Dios, entró a ser hija de Dios. Bien. Ajá. ¿Qué es lo que yo puedo ver con esta situación de alguien que no le pide a Dios y realmente la oración es un derecho que tenemos nosotros, los hijos de Dios? La oración es para los hijos. Quien desperdicia lo que se le concedió terminará como un hijo limosnero. Ahora, ¿cómo es esto? Busquemos Lucas capítulo 15, versículo 11. Aquí nos hablan de dos hijos. Lucas 15, 11. Les hablo rápidamente para no leer mucho este pasaje. Dice este pasaje que habían dos hijos y que uno de ellos le pidió la parte de la herencia al padre. Le dijo, Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Y el padre, después de varios días, dice que le dio la herencia y él se fue y malgastó todo su dinero. Y después de malgastar todo el dinero, después de estar con los amigos, dice que se quedó sin nada y comenzó a anhelar comer, aunque fuera del alimento que le dan a los cerdos. Pero llegó a reaccionar y dijo, iré a la casa de mi padre, iré a mi padre y le diré, Padre, no merezco ser llamado hijo tuyo. Estoy diciendo en otras palabras lo que dice ahí. No soy digno de ser tu hijo, hazme como uno de los jornaleros. Ajá. ¿Qué vemos aquí en este pasaje? Dos hijos, uno pide la herencia, el padre se la concede, pero el padre no quería dársela, pero el hijo insistió tanto que le diera su herencia, porque normalmente una herencia se recibe cuando mueren los padres. Eso es como lo normal. Que algunos padres digan, bueno, voy a decidir antes de morirme repartir la plata para que no se peleen, o la herencia, también lo hacen. Pero normalmente una herencia se da
porque los padres ya mueren y dice, bueno, dejaron escrito un testamento o algo, propiedades a nombre de cada persona. Pero ¿qué vemos aquí con este hijo? Este hijo pidió adelantado. Siendo un hijo, terminó como un limosnero. Ahora, ¿por qué? Porque fue y malgastó todo lo que tenía con sus amigos, se volvió un desordenado y terminó comiendo o hasta queriendo comer de los cerdos. Le dijo al padre que lo hiciera, ni siquiera hijo, porque él se sentía que había perdido eso. Dijo, hazme como uno de los jornaleros, o sea, así sea un limosnero, no quiere decir que un jornalero sea eso. Estoy tomando esta palabra de limosnero no para ofender a esta persona, sino para mostrar que nosotros somos hijos de Dios. Mientras que alguien que vive en esa condición de estar pidiendo y pidiendo, desconoce que debe pedir a Dios y Dios le provee. Amén. Para que no van a decir el pastor como que está humillando a los limosneros, no. Realmente Dios quiere que nosotros pasemos y seamos verdaderos hijos de Dios y que tengamos ese derecho de pedirle al Padre Celestial. Pero ¿qué ocurrió con este joven? Pidió su herencia de una forma adelantada y terminó comportándose como no debía comportarse. ¿Por qué? Porque le dieron algo y perdió lo que tenía. O mejor dicho, es como que alguien le pida una bendición a Dios. Yo no sé cuántos de aquí le han pedido a Dios, Señor, te pido que me des esto, te pido que me concedas, te pido que me ayudes. Y se fue. Y después de que se le acabó la bendición que Dios le dio, volvió otra vez hasta abajo y volvió otra vez a llegar a la iglesia a decir, aquí estoy otra vez, Señor. ¿Verdad que así ha pasado? ¿No le ha pasado a alguno de ustedes eso? ¿A alguien no le llegó a pasar eso de que un día llegó a pasar por venir a la iglesia, recibió lo que le pidió a Dios y después se fue con la bendición? O sea, dejó de congregarse. Y como al año cuando se le acabó la bendición, volvió otra vez sin nada, más golpeado. O sea, parecido al hijo pródigo. Normalmente en la mayoría de veces ocurre esto con los cristianos. Los cristianos reciben la bendición y se apartan, algunos. Gloria a Dios por los que permanecen y así vengan tempestades y así vengan dificultades, no se mueven, sino que dice, si Dios me bendijo, aquí me quedo porque Dios me va a dar otra bendición más. Porque Dios no es un Dios de una bendición, Dios es Dios de bendiciones. Amén. Bien, entonces está este ejemplo de este hombre que se apartó. Pero hay otro ejemplo de otra persona que yo no he visto esta enseñanza de esta manera, este versículo, sino que siempre lo he tomado de otra manera. Pero hoy, estudiando la palabra, vi este ejemplo de alguien que pide limosna y era un hijo de Dios. Cuando murió ese que pedía limosna, fíjese que el que pedía limosna llegó a la presencia de Dios. Y cualquiera dirá, pero entonces usted está hablando mal. Ya le voy a explicar. Lucas capítulo 16, versículo 19. Lucas 16, 19 nos habla de Lázaro y el rico. Lázaro y el rico. Dice, había cierto hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino, haciendo banquete cada día. ¿Quién? El rico, con esplendidez. Había también cierto mendigo, fíjese, ¿quién es? Un mendigo, llamado Lázaro, el cual lleno de llagas había sido echado junto a su puerta y ansiaba saciarse de lo que caía de la mesa del rico, y hasta los perros venían a lamerle las llagas. ¿Qué era este hombre? Alguien mendigo que pedía. Pero lo sorprendente, que no es sorprendente porque la Biblia dice que más de uno nos vamos a hallar sorpresas. Dice, sucedió entonces, versículo 22, que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Murió también el rico y fue sepultado. Y alzando sus ojos en el Hades, estando en tormentos,
ve a Abraham desde lejos y llama y le dice a Lázaro, y ve a Lázaro en su regazo. Ajá. ¿Qué vemos aquí? Lázaro era alguien que pedía limosnas, murió y llegó a la presencia de Dios. El rico era alguien pues que se gozaba con sus banquetes y después de que se murió se fue al infierno, o al Hades, más bien. Ahora, para entrar al reino de los cielos no hay que ser mendigos. Para entrar al reino de los cielos lo que necesitamos es aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. Es el único requisito, aceptar a Jesús como Señor y Salvador, siendo mendigo o siendo rico. Eso es para todos, para los ricos, para los pobres, para todos. Dios no hace acepción de personas. Pero ¿qué es lo que vemos aquí en este pasaje? Un mendigo cristiano. Un mendigo que llegó a la presencia de Dios. Significa, si llegó a la presencia de Dios es porque aceptó al Mesías. Pero el rico no tenía a Jesucristo. Pero ¿qué es lo que vemos aquí? Que así ocurre con algunos cristianos que dicen la prosperidad es del diablo y entonces se quedan creyendo que la prosperidad y la bendición y el tener dinero es del diablo porque el rico se fue al Hades. La prosperidad es para el que cree en el Señor Jesucristo. El apóstol Juan dijo: amado, anhelo que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. O sea, en todo. La prosperidad no solo es dinero. Pero lo que vemos aquí es que este hombre mendigo fue al cielo y gloria a Dios porque llegó al cielo. El Señor Jesucristo dijo en Juan 14:1: creen en Dios, crean en mí. Terminó diciendo en este versículo 1: tengo muchas moradas, les he preparado morada para que donde yo esté, estén ustedes. Y en Apocalipsis nos habla de que en el cielo hay calles de oro y mar de cristal. Y que en el cielo no hay tristeza, no hay enfermedad, no hay llanto, no hay problemas. No hay nada de eso de que uno pueda decir: Dios mío, allá no hay nada de eso. Allá es bendición, paz, tranquilidad. Ni siquiera bendición, no es que haya maldición, sino que vamos a estar con Dios, en la presencia de Dios. Y hay un canto también que ha sido criticado por muchos cristianos y lo vamos a incluir hoy, que dice: más allá del sol. ¿Sí han escuchado ese canto? A ver, por favor, rápido aquí, Carlos, venga, cánteme un poquitico esa parte, que para no cantarlo yo porque voy a quedar como el Chavo dando vueltas por todos lados y no lo va a terminar. Más allá del sol, yo tengo un hogar, bello hogar, más allá del sol. Ajá. Fíjense, ese canto, que no es un canto, es un canto para más allá del sol, pero no aquí. Entonces, ¿qué ocurre? Hay muchos cristianos que están diciéndose: no importa que aquí esté pasando necesidad, no importa que aquí tenga enfermedad, no importa que tenga problemas, porque más allá del sol hay una morada que me está esperando donde hay calles de oro y mar de cristal. Pero la Biblia nos dice que la oración es para los hijos, significa los hijos son los que tenemos derecho de pedir. El Señor dijo: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré y te mostraré cosas grandes y ocultas. Pero hay muchos que ni siquiera oran porque más allá del sol, y hay muchos que dicen tenemos que ser humildes y creen que ser humildes es andar en pobreza. Y creen que ser humildes es andar arruinados y creen que no pueden tener algo porque eso es vanidad. Pues el diablo a ese pobre Lázaro que llegó a la presencia de Dios, en la tierra se la montó. Él llegó a la presencia de Dios y todos nosotros vamos a llegar a la presencia de Dios si nos mantenemos en Jesucristo. Pero el Señor no quiere que vivamos nosotros de esa manera. Porque si es así, hermanos, oremos para morirnos.
Claro, si alguien está pasando tantas cosas fuertes, comience a orar. Señor, llámeme porque aquí esto está feo. El país está feo. La moneda está fea. El bolívar. Y no digo más. Que ustedes saben, como dice por ahí alguien, etcétera, etcétera. Hermanos, nosotros somos llamados para vivir en bendición aquí en la tierra. Somos llamados para vivir restaurados, sanos, prosperados, en bendición, en superabundancia. Pero el diablo ha tenido engañado a muchas personas y les ha hecho creer de que no hay que tener prosperidad porque eso es del diablo, que no se preocupe porque allá va a estar con Dios y que allá va a tener riquezas, pero aquí es donde tenemos los problemas, allá no hay ningún problema para preocuparnos por los problemas de allá. Aquí es donde necesitamos nosotros demostrarle a los que no son cristianos que sí se puede ser cristiano sin necesidad de vivir en desorden, que sí se puede vivir prosperado sin necesidad de corrupción, que sí se puede vivir en bendición sin necesidad de corrupción, de engaño, de soborno, de que se puede vivir bien creyéndole a Dios y no humillándose como limonero ante los hombres. Amén. Entonces, este mendigo, yo no sé si normalmente los predicadores hemos hablado de este pasaje, pero con respecto a la situación de Lázaro y del rico, del infierno, del